Hay autos que nacen para cambiar el mundo. Y hay autos que casi lo logran. El Volkswagen Brasilia fue uno de ellos. Un auto diseñado completamente en Brasil, construido en Brasil y México, vendido en más de 10 países y que acumuló más de 1 millón de unidades en apenas 9 años de producción. 1 millón. Para un modelo latinoamericano de los años 70, eso no era un número menor. Era una hazaña. Y sin embargo, hoy el Brasilia no está en ningún museo importante de automovilismo mundial. No aparece en las listas de los autos más influyentes del siglo XX. No tiene una película. No tiene una serie. Tiene, eso sí, nostalgia. Mucha nostalgia. Y una pregunta que nadie ha respondido del todo bien: ¿por qué un auto tan bueno terminó tan olvidado? Eso es exactamente lo que vamos a responder hoy. Pero para entender por qué falló, primero hay que entender por qué fue tan brillante. Y para eso hay que viajar a 1970. Brasil vivía una época extraña. Por un lado, una dictadura militar que controlaba todo. Por el otro, un país que crecía a velocidades que asombraban al mundo entero. El llamado milagro económico brasileño estaba en pleno apogeo. Las ciudades se expandían. Las familias de clase media compraban su primer auto. Y en ese contexto, Volkswagen do Brasil tenía un problema serio. El problema se llamaba Fusca. O Bocho. O Escarabajo. Como lo quieran llamar. El escarabajo era el rey absoluto del mercado popular brasileño desde los años 50. Pero para 1970, ese rey empezaba a mostrar sus años. Su diseño databa de los años 30. Su interior era pequeño. Su visibilidad era pobre. Y lo peor, la competencia llegaba con todo. General Motors lanzaría el Chevette. Ford traía el Maverick. Dodge tenía el 1800. El mercado latinoamericano estaba a punto de volverse una guerra. Fue en ese momento cuando Rudolf Leiting, presidente de Volkswagen do Brasil, tomó una decisión que cambiaría la historia automotriz del continente. En lugar de esperar que Alemania les enviara un modelo nuevo, decidió crear uno propio. Un auto pensado para Brasil. Diseñado en Brasil. Por ingenieros y diseñadores brasileños. El encargo fue claro: tomar la plataforma y la mecánica del escarabajo, que ya conocían de memoria, y construir algo completamente nuevo encima de ella. Más espacio. Más visibilidad. Más moderno. Pero con los mismos costos de fabricación y mantenimiento que el pueblo ya conocía. El diseño quedó en manos de Marcio Piancastelli, un brasileño de 26 años que había estudiado en la legendaria Casa Guia en Italia. Y el resultado fue sorprendente. Una carrocería de 2 volúmenes, angular y limpia, con ventanas enormes que lo hacían parecer más grande de lo que era. 2 maleteros, uno adelante, bajo el capó, y otro atrás, sobre el motor. Una cabina amplia para 5 personas. Y una presencia en la calle que no se parecía a nada que hubiera salido de una fábrica latinoamericana hasta ese momento. El Brasilia se presentó oficialmente en junio de 1973. El mismo mes en que llegaba al mercado su rival más directo, el Chevrolet Chevette. La guerra había comenzado. Y en ese primer round, el Brasilia ganó. Fue un éxito inmediato. Tan grande que en 1974 Volkswagen comenzó a fabricarlo también en su planta de Puebla, México. Tan grande que en el programa televisivo más visto de Latinoamérica, El Chavo del Ocho, el personaje del señor Barriga manejaba uno. Gratis. Sin patrocinio. Simplemente porque era el auto que cualquier clase media quería tener. Parecía imparable. Pero debajo de ese éxito brillante, debajo de esa carrocería elegante y esas ventanas enormes, había 3 problemas que ya estaban ahí desde el primer día. 3 decisiones que en el momento parecieron razonables. 3 errores que con el tiempo se convertirían en las razones exactas por las que el Brasilia nunca conquistó el mundo. Hoy vamos a hablar de esos 3 errores. El primer error no estaba en el diseño. No estaba en el precio. No estaba en el marketing. Estaba debajo del capó trasero. O más bien, en lo que no estaba debajo de ese capó. Cuando Marcio Piancastelli terminó de diseñar esa carrocería moderna y audaz, cuando los ingenieros de Volkswagen do Brasil terminaron de afinar la plataforma, llegó el momento de elegir el motor. Y ahí fue donde todo se complicó. La decisión fue usar el mismo motor que ya traía el escarabajo.
El Boxer de 4 cilindros, 1.584 centímetros cúbicos, refrigerado por aire. El mismo que Volkswagen usaba desde los años 40. Un motor que en su versión básica para el Brasilia entregaba apenas 44 caballos de fuerza. 44. Para ponerlo en contexto, su rival directo, el Chevrolet Chevette, también era lento. En una prueba histórica publicada por la revista brasileña Cuatro Rodas en marzo de 1980, el Chevette tardaba 19.7 segundos en llegar de 0 a 100 km por hora. El Brasilia tardaba 23 segundos. 4 segundos más. En una prueba de aceleración, 4 segundos son una eternidad. Pero la velocidad no era el problema más grave. El problema más grave era el ruido. El motor Boxer refrigerado por aire es, por su propia naturaleza, un motor ruidoso. Sin líquido refrigerante que absorba parte de las vibraciones y el sonido, todo ese traqueteo metálico viajaba directamente a la cabina. Y en el Brasilia, con ese habitáculo tan amplio y esas ventanas tan grandes que eran su mayor orgullo, el ruido se amplificaba. Los propios clientes de la época lo reconocían. Un comentario documentado en las campañas de prueba de la marca decía literalmente que el Brasilia era un auto ágil y espacioso, pero que el motor hacía demasiado ruido para su categoría. Volkswagen intentó hacer algo al respecto. En 1974 ofreció opcionalmente doble carburador, subiendo la potencia a 65 caballos. Eso ayudó un poco. Para 1979, la versión LS llegó con 65 caballos de serie. Pero el problema de fondo nunca se resolvió. Era un motor viejo en un auto nuevo. Era tecnología de los años 40 disfrazada con carrocería de los 70. Y aquí viene la parte que pocos conocen. En 1975, los ingenieros de Volkswagen do Brasil estudiaron seriamente la posibilidad de rediseñar el Brasilia con un motor delantero, refrigerado por agua. De la familia que ya usaba el Golf en Europa. Era exactamente lo que el auto necesitaba. Era el salto tecnológico que lo hubiera puesto en otra categoría. Pero la decisión final fue no hacerlo. En cambio, optaron por desarrollar un auto completamente nuevo con esa tecnología. Ese auto se llamaría Volkswagen Gol. Y llegaría al mercado en 1980. Lo que significa que Volkswagen sabía exactamente cuál era el problema del Brasilia desde 1975. Y en lugar de corregirlo, decidió dejarlo morir lentamente mientras preparaba su reemplazo. Para 1979 y 1980, el mercado ya lo sentía. El Fiat 147 y el propio Chevette en su versión hatchback eran más eficientes, más modernos y más refinados. El Brasilia seguía vendiendo por inercia, por precio, por la confianza que la gente ya le tenía a esa mecánica conocida. Pero esa confianza tenía un límite. Y ese límite llegó en 1980, cuando el Gol salió a la venta. El Gol era todo lo que el Brasilia nunca pudo ser. Motor delantero. Tracción delantera. Diseño angular moderno. Y aunque sus primeras versiones todavía usaban el viejo motor Boxer, la dirección era clara. Era el futuro. El Brasilia, de golpe, quedó convertido en el pasado. En 2 años, el Gol canibalizó completamente las ventas del Brasilia. En marzo de 1982, Volkswagen do Brasil anunció el fin de la producción. Unos meses después, la planta de Puebla hizo lo mismo. El motor que nació viejo había terminado por matar al auto que lo cargaba. Si el motor fue el primer error, el segundo fue más silencioso. Más lento. Más traicionero. No sonaba. No vibraba. No se notaba en la prueba de manejo. Se notaba años después, cuando ya era demasiado tarde. Se notaba en el óxido. El Volkswagen Brasilia tenía un problema estructural que Volkswagen nunca resolvió durante toda su vida de producción: su carrocería no estaba galvanizada. En términos simples, el acero con el que estaba construido el Brasilia no tenía el recubrimiento de zinc que protege a los metales de la corrosión. Era acero desnudo. Y el acero desnudo, expuesto a la humedad, al agua de lluvia, al salitre del mar, al barro de los caminos, tiene un solo destino posible. Se oxida. Primero por dentro. Luego por fuera. Y cuando ya se nota desde afuera, el daño interno suele ser irreversible. Brasil es un país húmedo. Extraordinariamente húmedo. Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Recife. Ciudades costeras, ciudades tropicales, ciudades donde la humedad es una condición permanente del aire.
Para un auto sin galvanizar, esas ciudades eran una sentencia de muerte en cámara lenta. México no era muy diferente. Veracruz, Tampico, Mazatlán, Acapulco. Las zonas costeras donde el Brasilia circulaba con orgullo eran exactamente los lugares donde la corrosión trabajaba más rápido y más fuerte. El problema se hizo visible con los años. Los primeros Brasilia de 1973 y 1974 comenzaron a mostrar óxido en los pisos, en los umbrales de las puertas, en los arcos de las ruedas, en los puntos donde el agua se acumulaba sin poder escapar. Y una vez que el óxido entraba, no había forma económica de detenerlo. Pero hay un caso que ilustra mejor que ningún otro cuán grave era este problema. A principios de los años 80, la policía de Bogotá, Colombia, decidió adoptar el Brasilia como vehículo de patrulla. Era una decisión lógica, la mecánica Volkswagen tenía buena reputación, el auto era espacioso para su tamaño y el precio era competitivo. Se presentó una flota completa con gran ceremonia oficial. El resultado fue un desastre. En pocos años, los Brasilia de la policía bogotana tuvieron que ser retirados del servicio. La combinación de humedad, mantenimiento deficiente y carrocería sin galvanizar los había destruido por dentro. No eran viejos. Simplemente se habían oxidado antes de tiempo. Ese mismo fenómeno explica por qué hoy, más de 4 décadas después de su fabricación, encontrar un Brasilia en buen estado es una tarea extraordinariamente difícil. De las más de 72.000 unidades fabricadas en México y de las casi 950.000 producidas en Brasil, la inmensa mayoría desapareció devorada por la corrosión. No por accidentes. No por fallas mecánicas. Por óxido. Los coleccionistas lo saben bien. Un Brasilia en buen estado hoy vale mucho más de lo que costaba nuevo, no porque sea un auto técnicamente superior, sino porque su escasez lo ha convertido en rareza. La corrosión hizo el trabajo que ningún desarmadero hubiera podido hacer tan eficientemente. Y lo más cruel de todo es que la solución existía. La galvanización de carrocerías no era tecnología nueva en los años 70. Otros fabricantes ya la aplicaban. Volkswagen la aplicaría más tarde en sus propios modelos europeos. Pero en el Brasilia, destinado a los mercados latinoamericanos, la decisión fue ahorrar en ese proceso. Un ahorro que a la larga costó carísimo. No solo en autos perdidos, sino en la reputación de un modelo que pudo haber durado muchos más años en las calles si hubiera tenido la protección que merecía. El Brasilia murió 2 veces. Una vez en 1982, cuando salió de la línea de producción. Y miles de veces antes, silenciosamente, en los pisos de los garajes de toda Latinoamérica, comido por dentro por un óxido que nadie vio venir hasta que ya era demasiado tarde. Los 2 primeros errores eran técnicos. Se podían medir. Se podían documentar. Tenían fechas, cifras, pruebas de revista. El tercer error era diferente. Era estratégico. Era invisible. Y era, de los 3, el más difícil de corregir porque no dependía de un ingeniero ni de un proceso de fabricación. Dependía de una visión. O más bien, de la ausencia de ella. El Volkswagen Brasilia nunca salió de Latinoamérica. No de verdad. Sí, hubo exportaciones a Nigeria, donde se vendió con el nombre de Igala entre 1976 y 1980. Hubo unidades en Filipinas. Hubo algunos mercados en Portugal, donde se recuerda como un auto fiable pero con alto consumo de combustible. Pero Europa no lo adoptó. Estados Unidos nunca lo vio. Japón ni supo que existía. El Brasilia fue, en esencia, un auto para Brasil y México, con algunos excedentes que fueron a parar a rincones del mercado mundial donde nadie más quería competir. Y eso no fue un accidente. Fue una decisión. Cuando Rudolf Leighton encargó el proyecto Brasilia en 1970, el objetivo explícito era crear un auto para el mercado latinoamericano. No para el mundo. Para Latinoamérica. Un auto que usara la plataforma del escarabajo porque esa plataforma ya se fabricaba localmente y los costos serían bajos. Un auto que fuera más moderno que el bocho pero que no requiriera una inversión nueva en maquinaria ni en formación técnica. Fue un proyecto brillante dentro de sus límites. El problema es que esos límites nunca se expandieron. Mientras el Brasilia dominaba en Brasil y crecía en México, Volkswagen en Alemania lanzaba en 1974 el Golf. El Golf era todo lo que el Brasilia no era: motor delantero, tracción delantera, refrigeración por agua,
diseño europeo y una plataforma pensada para competir en el mercado global. El Golf conquistó Europa. Luego conquistó el mundo. Y se convirtió en uno de los autos más vendidos de la historia. El Brasilia y el Golf eran casi contemporáneos. Nacieron con un año de diferencia. Pero sus destinos fueron completamente distintos, no porque uno fuera mejor diseñado que el otro en términos estéticos, sino porque uno fue pensado para el mundo y el otro fue pensado para un rincón de él. Hay un dato que resume esto perfectamente. De las casi 950.000 unidades del Brasilia producidas en Brasil, la gran mayoría se vendió en ese mismo país. Las exportaciones a toda Latinoamérica, África y Asia juntas no llegaron a compensar ni remotamente lo que el mercado doméstico brasileño representaba. Era un auto enormemente popular en casa. Y prácticamente desconocido afuera. Eso tiene una consecuencia directa que pocos analizan. Cuando llegó la crisis, no había mercados alternativos donde refugiarse. Cuando el Gol empezó a comerle ventas en Brasil desde 1980 y cuando el Caribe, que era básicamente el Golf europeo fabricado en México, empezó a hacer lo mismo en el mercado mexicano desde 1977, el Brasilia no tenía a dónde ir. No tenía una base de clientes en Europa que lo sostuviera. No tenía presencia en mercados premium que justificaran una actualización costosa. No tenía el volumen global que hubiera permitido a Volkswagen invertir en una nueva mecánica, en galvanización, en las mejoras que el auto necesitaba. Era un prisionero de su propio éxito regional. Y hay algo más que duele cuando se analiza esta historia con distancia. El Brasilia fue el primer hatchback diseñado completamente fuera de Alemania en la historia de Volkswagen. Fue un logro genuino de ingeniería y diseño latinoamericano. Marcio Piancastelli, su diseñador, había estudiado en Italia y trajo a Brasil una sensibilidad estética que no tenía nada que envidiarle a los europeos. Pero ese mérito nunca fue reconocido más allá de las fronteras. El Brasilia nació con el estigma de ser un auto de mercados emergentes. Y ese estigma, injusto o no, le cerró las puertas que más importaban. El mundo no supo lo que se perdió. O tal vez sí lo supo, y simplemente decidió no importarle. En marzo de 1982, la línea de producción de Volkswagen do Brasil se detuvo por última vez para el Brasilia. Sin ceremonia especial. Sin discursos. La cadena simplemente paró y el último auto salió rodando hacia el patio de distribución como cualquier otro. Unos meses después, la planta de Puebla hizo lo mismo. 9 años. Más de 1 millón de unidades. Y un silencio que todavía pesa. Hay una tentación fácil cuando se cuenta esta historia. La tentación de decir que el Brasilia fue un fracaso. Pero eso sería injusto e incorrecto. Un auto que vende 1 millón de unidades no es un fracaso. Un auto que se convierte en símbolo cultural de toda una generación no es un fracaso. Un auto que aparece sin patrocinio en el programa más visto de Latinoamérica no es un fracaso. El Brasilia fue un éxito. Solo que fue un éxito con techo. Y ese techo lo puso la propia Volkswagen desde el primer día. Piénsenlo así. Si en 1975 hubieran tomado la decisión de migrar a un motor refrigerado por agua y tracción delantera, como los propios ingenieros estaban estudiando, el Brasilia de los años 80 hubiera sido un auto completamente diferente. Más eficiente. Más silencioso. Más competitivo. Si hubieran galvanizado la carrocería, miles de unidades que hoy son polvo seguirían circulando. Si hubieran apostado por una estrategia de exportación real hacia Europa o Norteamérica, el nombre Brasilia sería hoy tan conocido como el Golf. 3 decisiones. 3 momentos en que alguien en una sala de juntas dijo que no. Que era suficiente. Que el mercado latinoamericano bastaba. Que el motor viejo funcionaba. Que la galvanización era un gasto innecesario. Y esas 3 veces que alguien dijo que no son exactamente las razones por las que estamos aquí hoy, hablando del Brasilia en tiempo pasado. Pero hay algo que ninguna de esas 3 fallas pudo borrar. La memoria afectiva es más poderosa que cualquier análisis técnico. El Brasilia sigue apareciendo en grupos de coleccionistas de México, Brasil, Bolivia y Colombia. Sigue siendo restaurado con una dedicación que va mucho más allá de su valor de mercado. Sigue provocando esa sonrisa específica que solo provocan los autos que fueron parte de algo importante en la vida de alguien. El señor que aprendió a manejar en uno. La familia que hizo su primer viaje largo en uno.
El joven que ahorró meses para comprarlo usado y lo sintió como el primer símbolo de su propia libertad. Esos recuerdos no tienen fallas fatales. No se oxidan. No hacen ruido. No conocen fronteras. El Volkswagen Brasilia pudo haber conquistado el mundo. No lo hizo. Pero conquistó algo más difícil y más duradero, una generación entera que todavía lo recuerda como si fuera suyo. Y eso, al final, es lo único que importa.